Hola, ¿qué tal? Después de haber estado hablando de parejas que he emparejado yo por similitudes, como Brandon y Knightley o Darcy y Wentworth, eh, que por así decirlo eran caballeros Austen, hoy nos toca echarle un vistazo a dos de sus patanes por excelencia, que son Wickham y Wilby. Wickham de Orgullo y Prejuicio y Wilby de Sentido y Sensibilidad, Juicio y Sentimiento, bien traducido. Eh, Podríamos haber incluido como guinda al pastel de esta parejita Mary Crawford de Mansfield Park, pero yo creo que mejor la dejamos para otro vídeo porque también tiene su punto. Si analizamos a Wickham y a Wilby desde la función que cumplen en las novelas de Jane Austen puramente literaria, el papel ese que juegan es más bien, o Jane Austen los utiliza como para crear un mayor contraste respecto a esos caracteres que realmente tienen nobleza de sentimientos, integridad, calidad humana, pues como son las dos parejas que hemos visto, o emparejamientos, perdón, que hemos visto con anterioridad de Brandon, Knightley, Wentworth y Darcy. Pero tanto Wickham como Wilby basan sus afectos sobre todo en el interés y en el interés material. Y para eso pues tienen que tener conductas muy impetuosas, hacer que las mujeres se enamoren de ellos rápidamente, son muy ambiguos, dan lugar a muchos malentendidos, manipulan realmente a todo el contexto alrededor de ellos. Y con la misma rapidez que hacen que sus chicas o sus objetivos, por así decirlo, se enamoren de ellos, pues con la misma rapidez se retiran, causan un dolor absolutamente innecesario, porque ellos lo que hacen es que sus presas pues suban al cielo, por así decir, que piensen que han encontrado a un hombre maravilloso, al hombre de su vida, para luego pegarse un trastazo monumental, sin paracaídas. Y luego también es cierto que hay una especie como de justificación de las conductas pues por parte de la gente que está como más ajena o más distante a los protagonistas o a los que han sufrido directamente la influencia, por así decir, de estos personajes. Algo que es absolutamente real, es decir, una de las grandes virtudes que tiene Jane Austen es de describirnos la conducta humana tal cual es y con una precisión absoluta. Y desde luego yo creo que donde realmente es extremadamente precisa es en este tipo de personajes. De estos dos personajes yo os diría que Wickham era el que venía de la clase social más alta, Wickham venía de la clase social más desfavorecida, más baja. El padre de Wickham estaba al servicio del padre de Darcy en Pemberley. Y bueno, debía ser un buen hombre, buen trabajador. Los dos niños se criaron juntos, jugaban juntos, etcétera, cuando eran pequeños. Y el padre de Darcy pues siempre tuvo una especial simpatía por este niño e intentó favorecerle, lógicamente era buena persona, intentó favorecer a un niño que sabía que iba a tener menos oportunidades. Y este niño, en vez de aprovechar esta oportunidad de oro, que era pues estudiar y hacerse un caballero y tener amistades, por ejemplo, del señor Darcy, etcétera, pero bueno, esto era mucho pedir porque en gente que tiene este interior tan oscuro eso es casi un imposible. Pues él, en vez de aprovecharse, de hecho, de quien se aprovecha es de la hermana pequeña de Darcy, de Georgiana, porque era un objetivo mucho más fácil para conseguir lo que él quería, que era vivir del cuento y del bolsillo de los demás. Como os he dicho al principio, que ellos actúan únicamente por su interés. Entonces, ¿os acordáis? La engatusa y la lleva incluso a hacer algo, no teniendo en cuenta con quién está, sino simplemente mirando sus propios intereses, algo que habría mancillado su honor de por vida, y es que la engatusa y la lleva a que se escapen juntos. Y afortunadamente Darcy los pilla en el principio de ese escape, los pilla justo a tiempo, pero la cosa se queda en el secretismo familiar. A ver, todo esto tiene su lógica, no es algo que hicieran mal. Pero luego esto le va a pasar factura a la familia Bennet, porque hace lo mismo Wickham con Lydia. Bueno, primero intenta engatusar y neutralizar, por así decir, a Lizzie,
y al final a la que se lleva por delante es a Lydia. Este paso que hizo Wickham fue un poquito más arriesgado porque Lydia no venía de una familia de dinero, igual que Georgiana, llevársela, engatusarla, dejarla embarazada o casarse con ella en Escocia habría sido negocio instantáneo. Con Lydia fue un paso como un poco más tangencial, que le podía haber salido bien o le podía haber salido mal. Desde luego, si no llega a intervenir Darcy a solucionar el problema, lo más probable es que hubiese dejado a Lydia tirada, mancillando su honor de por vida, y yo creo que no se habría ni siquiera llegado a casar con ella. Pero bueno, al final a Wickham le sale bien la jugada porque Darcy, que bueno, por un lado digamos que la versión oficial es que se siente culpable porque es algo que ha creado él por haberlo guardado en secreto, pero realmente lo resuelve porque está enamorado hasta las trancas de Lizzie. Y aunque él intentó ocultarlo y tal, pero es que es lo que había. Y al final lo que os decía es que a Wickham le sale bien porque pues Darcy llega a una negociación con él, le obliga a casarse con Lydia, pero a la que no le salió nada bien fue a Lydia, que tuvo que aguantar a un marido borracho e infiel el resto de sus días y tener que estar mendigándole a escondidas dinero a su hermana Lizzie. Una pena de vida, por así decirlo. Wilby es el que venía de una clase social mejor, pero de una familia pues que se había quedado sin dinero, medio arruinada, pero es verdad que su clase social era superior. Él iba a heredar de una familia cercana y aunque su perversidad era menos evidente por esa buena educación que le permitía disimular muy bien sus sentimientos, realmente si, como hicimos con los otros personajes, si hacemos la regresión a la media, una vez que los dos están en la media, es decir, Wilby un poquito más abajo y Wickham un poquito más arriba, pues se podría decir que los dos son hermanos casi gemelos, por así decirlo. En el currículum de Wilby pues teníamos algo que yo no sé si es incluso peor que lo que había hecho Wickham con Georgiana. Algo, la verdad es que bastante, yo creo que peor. Vosotros me decís luego cuál os parece peor. Os contextualizo. Brandon, cuando era jovencito, se había enamorado de una mujer que era muy parecida a Marian, por eso luego él se ha rendido ante Marian también. Pero al final esta relación no sale adelante porque a esta mujer la obligan a casarse con el hermano mayor de Brandon. Y al final, bueno, sale muy mal, desastroso, no entraremos en detalles, pero el caso es que tienen una hija y Brandon, ante el desastre de los padres de esta niña y un poco pues porque estaba realmente enamorado de esta mujer, la toma como su hija adoptiva, y se llama Eliza Williams, esta chica. Pues Wilby seduce a esta chica y la abandona cuando se queda embarazada. Simplemente poneros en la época aquella, seducida, embarazada y abandonada. Y bueno, pues realmente esto, cuando se enteran Elinor y Marian, pues la verdad es que cualquier buena idea que hubiesen tenido respecto a ellas, pues a Wilby, pues se les quitó de la cabeza enseguida. Esto que había sido una buena obra por parte de Brandon, pues al pasar Wilby por su vida, como suele ocurrir con estas personas cuando pasan por la vida de otros, pues la dejan llena de porquería. Pero bueno, menos mal que con Dashwood hoy con Marianne Dashwood no llegó a más, se libró de esta joyita, y Wilby, sabéis que luego se casa, puso en su foco de tiro a una riquísima mujer que era de una clase social inferior, pero que tenía mucho más dinero que él. Lógicamente, esto en un futuro también le iba a pasar factura porque no se iban a entender. Como os decía, esta gente va solamente a su interés material, el económico, y no les importa el daño que hacen en los afectos de las otras personas. Bueno, y también hay que decir que la que se libró por los pelos fue Lizzie Bennet de Wickham, porque estuvo a punto de caer. Si no llega Darcy a escribir la carta que escribe, diciendo lo que había hecho con su hermana Georgiana, pues Lizzie estaba
esperando que Wickham le hiciera una propuesta matrimonial. Así que cuidadín, que tenemos a Marian y a Lizzie que se podían haber pegado un trastazo monumental, así que Jane Austen tuvo la deferencia de salvarlas. Lo que vemos en ambos pues es eso, que simplemente les encanta el flirteo por el juego, no son conscientes o no les importa el daño que pueden hacer en sus víctimas. Ellos son juegos de poder, juegos bueno, yo lo hago, me viene a mí muy bien, a mi vanidad, veo a una persona que está rendida a mis pies, pero yo voy a mi objetivo, voy a lo que voy. A pesar de todo esto, me consta que hay algunas de vosotras que en una especie de sentimiento pseudomaternal que a veces nos da a las mujeres, pues hay una falsa e ingenua esperanza de que el amor los podría haber redimido, que con los años habrían cambiado, y os lo digo, no cambian, es más, con los años van a peor. Así que si alguna vez en vuestra vida encontráis un personaje como este, mi recomendación, y los que os damos todos los profesionales de esta temática, es que salgáis corriendo en la dirección contraria, sean Wickham, Willoughby, y para hombres, que también sé que veis los vídeos, si os encontráis una Mary Crawford, salid corriendo, pero corriendo y sin mirar atrás, porque hay gente, hombres y mujeres, mucho más maravillosos en los que invertir sanamente nuestros afectos.